Atentos, que por ahí les voy a pedir que participen y sobre todo muy atentos por lo que les voy a comentar al final de todo. Bueno, ustedes saben que veníamos con este tema de volviendo a los caminos del Señor. En primer lugar habíamos planteado lo que llamamos módulos y habíamos hablado de un módulo de mi situación actual que nos permitiera identificar quizá en algunas áreas flojas de nuestra vida sobre las cuales pudiéramos trabajar a posterior a lo largo, al menos en este año. Ahí está la alerta abajo de todo. No sé si ven bien el PowerPoint que dice buscar la Biblia. Si no la buscaste, en tu teléfono, ahí en la mesa de luz. Perfecto. Seguimos adelante entonces. Y cuando hablamos de volviendo a los caminos del Señor, la idea de hoy es hacer un pantallazo de este segundo módulo. Es decir, nosotros siempre le pedimos al Señor que nos hable. Siempre oramos para estar preparados para recibir su palabra. Entonces, hoy la intención nuestra era poder mostrarles a ustedes de qué se va a tratar este segundo módulo, es decir, intentar abarcar de alguna forma todos los subtemas que vamos a ir tratando en un solo mensaje, para que todos después entendamos lo que viene más adelante y estemos más preparados todavía para recibir la palabra del Señor en los sábados que siguen. Este segundo módulo se va a extender hasta el 29 de agosto aproximadamente, según los cálculos que tenemos. Dice entonces este versículo que hemos escogido como versículo lema: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Solo que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. Y quizá puede llamar la atención que hemos escogido un versículo del Antiguo Testamento, de hecho está en Deuteronomio, como ustedes ven ahí, capítulo 10, versículos 12 y 13, pero la idea también de este tema, volviendo a los caminos del Señor, era poder mostrar que a lo largo de toda la Escritura, a lo largo de toda la Biblia, vemos los mismos temas una y otra vez. Si ustedes prestan atención a esta imagen, a ver, las imágenes me gusta que ustedes las intenten describir. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? ¿Alguno? Padre. El hijo pródigo. El momento en que el hijo pródigo está volviendo por ese caminito ahí entre las piedras y el padre sale a recibirlo con un abrazo. Cuando el hijo volvía sucio, sin un peso, se había gastado toda la heredad del padre. Después de haberlo gastado, y no precisamente cosas buenas, todos conocemos la historia, la había desperdiciado, se había dado cuenta hasta dónde había caído y había decidido volver a los brazos del Padre. Esto era un ejemplo de volver a los caminos del Señor. También otro ejemplo puede ser la ovejita que está perdida. Esta es particularmente chiquita, es una mini oveja, que está perdida y que dice el Señor en su palabra que Él deja las 99 ovejas y sale y busca aquella que hemos visto varias veces, quizá la imagen allí entre las rocas, en la montaña, y la trae de vuelta a la grey, al pastoreo, al redil del Señor. Estos son algunos ejemplos que nos muestran que a lo largo de toda la Biblia el tema es siempre el mismo, es un pueblo duro que se aleja del Señor. Y esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Esta diapositiva tiene dos versículos, son dos ocasiones distintas en la Biblia. Si alguno se anima y se da cuenta a cuál corresponden, entonces estaría muy bueno. Yo les voy leyendo los versículos y ustedes van pensando qué parte de la Biblia se corresponden. Dice el primero: si tu pueblo Israel es derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti, y ellos se vuelven y confiesan tu nombre y oran y suplican ante ti en este templo, entonces escucha tú desde los cielos, perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Hay una parte clave en el versículo, y no es lo que está en negrita, para darnos cuenta de qué parte de la escritura es, además de la cita. Segunda Crónicas, capítulo 6. ¿A alguien se le ocurre quién dijo estas palabras? Salomón. Muy bien, excelente. Creo que es la Feli. Salomón, porque no los veo, los escucho nada más. Salomón, cuando él termina de construir el templo, fíjense que esto viene todo desde la antigüedad, ¿no? Y el pueblo ya había tenido algunos idas y vueltas, por así decir. El pueblo que había sido sacado de Egipto, el pueblo de Israel, había atravesado de Egipto, había llegado a la tierra prometida, había derrotado
a muchos de los pueblos que tenían que derrotar, pero no a todos. Y así iban apareciendo momentos en los que el pueblo se alejaba, en los que el pueblo volvía, en los que el pueblo... Y cuando Salomón finalmente construye el templo, luego de que David, su padre, consigue la paz con todos los que estaban alrededor a través de las guerras, pero logra la paz para Israel, entonces llega el momento en que Salomón iba a construir el templo. Y qué importante estas palabras, y ahora les voy a explicar por qué, donde Salomón está intercediendo por el pueblo. Fíjense que él está casi que predestinando lo que iba a ocurrir. Después ustedes pueden leer ahí en 2 Crónicas capítulo 6 completo. Él en toda la oración repite varias veces, este pueblo seguramente se va a alejar, Señor. Este pueblo la va a pasar mal cuando se aleje. Va a tener enfermedades, va a tener sequías, va a ser tomado por otros pueblos. ¿Qué era lo que ocurría en aquel momento con los pueblos que se alejaban, con Israel cuando se alejaba del Señor? Y fíjense que después de esto no van a pasar muchos años y ya iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Y él está desde antes intercediendo por ellos en esta oración y diciéndoles que si vuelven a ese templo, que si confiesan el nombre de Dios, si oran, si suplican, que por favor el Señor tuviera compasión y los perdonara. Y otro ejemplo es este que dice aquí abajo, otra parte de la Escritura, Génesis capítulo 18, ¿destruirás también al justo con el culpable? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿La destruirás con todo y no perdonarás el lugar por causa de los 50 justos que estén dentro de ella? Entonces respondió el Señor, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar en consideración de ellos. Este es más fácil. ¿Quién hizo esta oración? Abraham. Abraham, exactamente. El patriarca, desde el principio de la Biblia, el tema era bastante recurrente. Y después la oración va a seguir también y van a llegar a 10 personas. Si había 10 personas en Sodoma que fueran justos, el Señor iba a perdonar toda la ciudad por estas 10 personas. Pero fíjense que las ciudades fueron finalmente destruidas. Podríamos seguir avanzando en la historia y ver cómo los hijos de Dios siempre estuvieron lejos de los caminos del Señor y cómo el arrepentimiento es crucial en la vida de los creyentes, antes como ahora. Y esta, Mateo capítulo 3, esta foto, ¿a qué puede hacer referencia? ¿Quién será esa persona que está ahí? Pablo. Juan el Bautista. Juan el Bautista, exactamente. Mateo capítulo 3, igual que la mayoría de los evangelios, primero mencionan a Juan el Bautista y cómo llega Jesús a su ministerio. Muchos empiezan con el nacimiento de Jesús, pero después aparece siempre la historia ahí de Juan el Bautista, contemporáneo, familiar de Jesús incluso, si se quiere, y cómo él lo recibe. Y él decía allí en Mateo capítulo 3, versículo 1, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, vamos más hacia lo actual y ya en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma idea. Seguimos avanzando y vamos a ver primero la imagen que está bien arriba a la izquierda. ¿A qué le suena? Pedro. Pedro, exactamente. Ese es Pedro llorando amargamente. Si prestan atención, está el gallo ahí, lo dibujaron justo al lado, como para decir, ahí estaba el gallo. Y al lado se ve quizá una gente calentándose al calor. Esto era cuando Jesús estaba llevando a su juicio, lo estaban llevando a su juicio luego de tomarlo allí en el monte. Lo estaban llevando. Y Pedro se acerca, todos los discípulos se acercan, pero Pedro se acerca un poquito más y lo niega una vez, lo niega de vuelta, lo niega. Y Pedro conocía al Señor. Esto quizá es lo impactante de esta historia. Pedro lo conocía, Pedro había caminado con el Señor, Pedro había dicho cosas que los otros discípulos no habían dicho cuando el Señor les había hecho alguna pregunta. Él tenía respuestas. Y este mismo Pedro iba a estar al rato, cuando cantara el gallo por segunda vez, llorando amargamente después de haberlo negado 3 veces, arrepentido. Y si llegamos ya al final de la historia de Jesús con sus discípulos, vamos a encontrar a Pedro, donde el Señor le iba a preguntar en 3 ocasiones, Pedro, ¿me amas? Y él le iba a responder a lo que hemos escuchado muchas veces. Sí, Señor, tú sabes que te amo, y iba a usar en el original distintas palabras para expresar cada vez con mayor énfasis el amor que tenía por el Señor. Y fíjense que no creo que sea coincidencia, hay muchas ideas al respecto, pero no creo que sea coincidencia que
Así como él lo negó 3 veces, el Señor le preguntó 3 veces si lo amaba, y el arrepentimiento de Pedro fue realmente profundo. Y fue tan profundo que marcó su vida de ahí en adelante. Fíjense que el Señor le dijo: apacienta mis ovejas, y él después, en el libro de Hechos, iba a dar ese discurso en el que se iban a convertir 3.000, 5.000 personas, iba a hacer milagros en el nombre de Jesús, y iba a llevar una vida realmente piadosa, de acuerdo a lo que Jesús había establecido, iba a ser uno de los líderes dentro de los apóstoles que habían quedado. Ese era el impacto que había provocado este arrepentimiento. Y al lado, abajo a la derecha, es fácil. Pablo. Exactamente. Este era Saulo. Saulo, que después iba a llamar Pablo, que estaba yendo el camino de Damasco. ¿Ustedes se acuerdan? Un judío de los mejores en su formación, de los mejores en su obediencia, en su respeto por la autoridad judía, es decir, un gran judío, formado con uno de los mejores judíos de la época, que era Gamaliel. A los pies de Gamaliel dice que había sido formado, un maestro de la escritura que se tenía en aquel momento. Y de todo lo que hacía las leyes judías y a todo lo que representaba la vida de un judío en aquel momento, que eran muchas leyes para todos los días, digamos, muchas cosas que tenían que hacer todos los días, los varones judíos sobre todo. Y él iba en su camino dispuesto a asesinar a los judíos, a los cristianos, y allí en el camino es detenido, aparece esa luz en el cielo que lo alumbra, que lo enceguece, y que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué? O Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él automáticamente dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y fíjense cómo, llegando ya a esta parte más actual de Pablo, de Pedro, cómo el impacto que tuvo el arrepentimiento en sus vidas. Y qué importante es que nuestras vidas también se transformen. Todas estas son cosas, las que yo les voy mostrando son cosas que vamos a ir ampliando, ¿no? Esto es una introducción, vamos a ir ampliando a lo largo de los próximos sábados. Vamos a tomar la vida de Pablo, la vida de Pedro, vamos a hablar de sus vidas transformadas y del impacto que eso generó no solamente en sus vidas, sino en todas las personas que lo rodeaban, buscando que en nosotros ocurra algo similar. Fíjense Pablo cómo predicó, cómo hizo sus viajes misioneros, cómo formó discípulos, y cómo fue realmente una vida totalmente entregada en absoluto a la voluntad del Señor desde ese momento de su conversión. Y por el otro lado, Pedro, que ya lo conocía al Señor, pero que había sufrido una caída, podríamos decir, importante, ¿no? Y fíjense el impacto que tiene entonces el verdadero arrepentimiento, el que viene de lo profundo del corazón, cuando le decimos al Señor: Señor, nos hemos equivocado, pero te amamos, y entonces mostramos esas evidencias del arrepentimiento, otro tema que también vamos a tocar a lo largo de estos meses, esas evidencias del arrepentimiento, no solamente en la iglesia, sino también en la sociedad. Pero entonces, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Cuál sería la definición de arrepentimiento? Bueno, todos hemos escuchado, mal que mal, alguna en algún momento, estoy seguro, y si no la hemos escuchado, vamos a compartir una hora. No hace falta una definición de diccionario, yo creo que con el primer versículo solamente ya nos podemos hacer una idea de qué se trata el arrepentimiento. Fíjense esta persona acá en la imagen, ¿no? No es nadie de la Biblia, es una imagen de Google, donde la vemos no en su mejor momento, quizá ha pasado algo, aparte el tono gris ya te muestra que hay algo que anda mal, y la persona tapando su rostro, quizá arrepentida de algo que ha hecho, de algo que ha ocurrido. El arrepentimiento incluye al menos 3 cosas. En primer lugar, el reconocimiento. Como le pasó al hijo pródigo, como le pasó a muchos de estos personajes, quizá a Pedro cuando escuchó al gallo, tienen que reconocer lo que había ocurrido. Esa es la primera parte. Si no hay un reconocimiento de lo que yo estoy obrando mal en mi vida, entonces el arrepentimiento es absolutamente imposible. Por eso el primer paso es reconocer. El segundo paso es solicitar a Dios, mediante la confesión, que Él nos perdone. Esto para los que ya somos creyentes, como vamos a ver en un ratito. Y en tercer lugar, lo que siempre se menciona, que es el cambio de actitud, un cambio profundo de actitud, un cambio que va de lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida, y que es lo que a veces conocemos como ese giro
de 180 grados que hemos escuchado quizá varias veces, que una persona iba caminando hacia un lado y de golpe ya su vida da un cambio, da un giro y ahora su camino es otro o va contrariamente a donde iba al principio. Pero entonces son tres partes claves: reconocer, cambiar la actitud, después de haber pedido a Dios que nos perdone y de haberle confesado nuestro pecado. Esto es el arrepentimiento bíblico. Ahora, cuando hablamos de reconocer, creo yo, es mi humilde opinión, ustedes pueden llegar a tener otra, creo yo, donde está el principal de los problemas. Porque si yo no reconozco que me estoy equivocando, no comprendo que me estoy equivocando, no soy duro para entender que me estoy equivocando, no lo reconozco, no lo quiero aceptar, no lo quiero cambiar, entonces empiezan los problemas. Por eso es que dentro de estos meses también vamos a hablar de algunos hábitos tóxicos. Los hábitos tóxicos son, para los médicos, cuando la persona fuma, cuando toma alcohol, cuando es sedentaria. Esos son hábitos que llamamos hábitos tóxicos porque están relacionados con muchas enfermedades. Y ahí ven algunos ustedes en la imagen de la izquierda ven algunos hábitos tóxicos para el cuerpo humano, en la imagen de la derecha quizá también, quizá hábitos tóxicos más actuales, pero nosotros vamos a tocar otros hábitos tóxicos. ¿Y a qué hemos llamado hábitos tóxicos para tener estos mensajes? Son cuestiones que son de nuestro día a día, son cuestiones que envenenan nuestra relación con Dios, que nos confunden. Fíjense, este versículo dice: hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Consideren las tinieblas como luz y a la luz como tinieblas. Consideren lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Esto decía Isaías en el capítulo 5. Fíjense que estamos a veces tan confundidos como es algo que nos incluye en nuestro día a día, está rodeándonos permanentemente, está allí en cada acción que nosotros tomamos. Entonces son hábitos, pero que deterioran nuestra relación con Dios. Por eso los vamos a mencionar. Yo no se los quiero mencionar ahora como para no adelantarme a lo que vamos a tener en forma de talleres. Vamos a tener 3 talleres donde vamos a poder participar todos, donde 3 jóvenes van a presentar algunos de estos hábitos tóxicos que hacen a nuestro día a día, y vamos a poder conocerlos para evitar confundirnos, para evitar llamar a lo que realmente es malo, llamarlo bueno. Lo que es malo y es necesario reconocerlo para poder justamente arrepentirnos y cambiar de actitud. Entonces, va a ser muy bueno estos talleres en donde vamos a estar tocando algunos temas que quizá no nos damos cuenta realmente, no nos damos cuenta qué mal que estamos haciendo en nuestras vidas al tener alguna de estas actitudes. Pero por ahora simplemente los introduzco al tema. Fíjense esta imagen. ¿A qué les hace acordar esta imagen? A ver, hablen un ratito ustedes, así yo descanso. No quiero ser el único que participa, ¿eh? Dale. Está bien. Jesús lava los pies de su discípulo. Bien, Jesús lava los pies de su discípulo, exactamente. ¿Y se acuerdan de algo? ¿De qué pasó ese día? Ese día. ¿En esa historia? ¿No es cuando le piden a Jesús que lo limpien todo y él les dice que no hacía falta, que únicamente con los pies estaba bien? Bien. Exactamente, va por ahí la cuestión. En realidad uno de los discípulos se había negado a que Jesús le limpie los pies. Le dice: no, Señor, ¿cómo vas a...? Entonces el Señor le explica por qué era necesario limpiarse los pies todos los días. Y él allí va a decir: vosotros ya estáis limpios, les dice, por la palabra que os he hablado. Es decir, ustedes ya tienen la salvación. Era más el caso de Pedro, si se quiere, no tanto el de Pablo, era más el caso de Pedro. Ustedes ya tienen la salvación, ustedes ya conocen la palabra, ya conocen la Escritura. Pero dice, a los que están limpios, a los que ya han sido limpiados, solo necesitan lavarse los pies. ¿Qué pasa? Los pies son los que están en contacto con el mundo, son los que están, en aquella época más todavía, porque usaban sandalias. Son los que nos llevan a todos lados, los que nos conducen a través de nuestra vida. Y es
un ejemplo de cómo todos los días nos ensuciamos un poquito en nuestro andar diario. Un poquito o un poco más, no sé, pero sí nos ensuciamos todos los días y necesitamos de esa limpieza. Y la limpieza sigue viniendo de parte de Dios y sigue viniendo también a través de su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, entonces empezamos a reconocer un poco más por dónde estamos andando. Lo decía David en los Salmos, decía, Señor, mira por el camino en que estoy andando y por favor, haz que ande yo en un camino que sea agradable para ti. Esto transmitido con mis palabras. Pero a la luz de la palabra nosotros podemos reconocer, podemos cambiar de actitud, podemos pedir perdón, podemos arrepentirnos. Por eso es tan necesario ir a la Escritura todos los días. Y no es que lo escuchemos en todas las reuniones y que la solución a todo sea leer la Biblia, orar, congregarse, sino que realmente cuando profundizamos en la Escritura, cuando estudiamos la Biblia en nuestras casas y somos devotos en la lectura de la Biblia, ella transforma nuestras vidas. Y allí nos damos cuenta de qué necesario es pedir perdón por algunas cosas que antes ni siquiera teníamos en cuenta y qué necesario que es arrepentirnos para tener una vida más íntegra, una vida más santa, más parecido a lo que era Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, allí lo tenemos a Jesús lavando los pies y vamos a ver también a lo largo de estos meses un Dios que sana, un Dios que nos ama, que nos restaura, que nos perdona. Y que lo ha hecho y ha tenido misericordia de su pueblo a lo largo de toda la Escritura y lo sigue haciendo ahora. Y vamos a profundizar en algunos de los temas que toquemos también, en el perdón de Dios, en la misericordia de Dios, en un Dios que está dispuesto a restaurar tu vida. Muchas veces el pensamiento recurrente es que lo que hacemos no puede ser perdonado. Puede ser por dos razones, o porque nos parece muy grave realmente lo que hacemos, o también porque lo hacemos con tanta frecuencia, pese a que pedimos perdón, que entonces ya parece que estamos tomándole el pelo a Dios y que es imposible que eso sea perdonado. Pero Dios es un Dios que restaura, es un Dios que perdona, y me gusta la palabra restaurar, porque restaurar habla de una vasija que está quebrada, y que el alfarero la toma en sus manos, una vasija de barro, ¿se acuerdan? Como las que hacen los alfareros allí al frente del calor, con la, creo que es masilla o barro. Creo que ahora usan como una especie de masilla, en aquel momento barro, y en sus manos, con el calor, vuelve aquello que estaba quebrado, aquello que se había roto, vuelve a tomar la forma del comienzo. Entonces, qué importante es conocer que Dios es un Dios que restaura y que está dispuesto a restaurar tu vida. Y qué importante es profundizar en la Escritura para poder acercarnos, para poder, sobre todo, esta primera palabra que es reconocer los caminos por los que estamos andando. Y aquel Dios que perdona, vamos leyendo esto tranquilos, ahí lo leemos juntos. Aquel Dios que perdona también nos pide que, así como somos perdonados, que perdonemos. Y algo que también a veces nos cuesta mucho. Dice este pasaje, es una parábola, está escrita en Mateo capítulo 18. Por esto, el reino de los cielos es semejante a un hombre que era rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía muchísimo dinero. Esta es la versión Reina Valera actualizada, la versión 2015. Puesto que él no podía pagar, su señor mandó venderlo a él, junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, y que se le pagara. Era un castigo importante. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía poco dinero. Y haciéndose de él, lo ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Son las mismas palabras que esta persona había usado hace un ratito. Creo que hace que el contraste sea más evidente. Versículo 30 dice, pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que, cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces,
Su señor le llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Y hay otro ejemplo también en la Biblia de que aquel a quien se le ha perdonado mucho, ama mucho. Dice la Biblia, no me acuerdo exactamente dónde está, después lo puedo buscar y compartírselo, pero dice que Jesús ha ido a la casa de un fariseo a comer. Fíjense cómo hace poco hablamos de los fariseos y de lo distinto que era su pensamiento, ¿no? a lo que el Señor hubiera pretendido que fuera. Y Jesús igualmente había ido a la casa de este fariseo a comer, y había otros fariseos sentados a la mesa, y aparece una mujer que empieza a lavar los pies del Señor, a enjuagarlos con sus cabellos, a echarles perfume. No sé si ustedes se acuerdan de esta historia. Y entonces los fariseos pensaban, no habían dicho nada, pero pensaban para ellos, ay, si el Señor supiera lo pecadora que es esta mujer, ni siquiera dejaría que se le acerque. Y el Señor entonces dice en voz alta, creo que a uno de sus discípulos, me parece que a Pedro, si no me equivoco, le dice, le hace esta pregunta en voz alta, ¿no? ¿A quién se le perdonaría más? Es decir, ¿quién estaría más agradecido de alguien a quien se le perdonó, por ejemplo, 100 pesos o alguien a quien se le perdonó 1.000.000 de pesos? Y Pedro le dice, no, es que se le perdonó más dinero. Entonces el Señor le dice, bueno, has juzgado sabiamente, aquel a quien se le ha perdonado mucho, ama mucho. Por eso le dice después a esta mujer que podía ir, que sus pecados habían sido perdonados. Y esta otra parábola, no me di cuenta de ponerla, pero también nos habla acerca de realmente cuánto le debemos al Señor en lo que respecta a perdón. No solamente lo que Él ya nos perdonó, que Él nos promete que está en el fondo del mar, sino todo lo que Él nos perdona todos los días y todo lo que Él nos va a tener que seguir perdonando, porque vamos a seguir fallando. En la medida que intentemos no hacerlo, probablemente lo vayamos logrando, pero vamos a seguir fallando. Y entonces, qué importante es saber que no podemos culpar a nuestro hermano cuando se equivoca con nosotros, cuando comete algún problema. No podemos, sí podemos culparlo, pero si Él nos pide perdón, o antes de que Él nos pida perdón, tenemos que perdonarlo, porque es un mandato bíblico. Está escrito acá, dice, fíjense el versículo 35, así también hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Es decir, era un castigo fuerte, un castigo importante. Y también saber que tenemos que, así como fuimos perdonados en mucho, tenemos que amar y que perdonar también, como nos enseña la Biblia. Esto que leímos viene justo después de que Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces tenía que perdonar a su hermano. Dice que pensaba que eran 7 veces. Y Jesús le dice que eran 70 veces 7. Y realmente nosotros pensamos que son 7 veces, a veces pensamos que es una sola vez y que ya está y que no hay que tener más tolerancia. Pero Dios enseña, Jesús enseña todo lo contrario. Tenemos que perdonar, que tenemos que ser compasivos, que tenemos que amar, así como fuimos amados, como fuimos perdonados. Así que bueno, esto es arrepentimiento